Francisco Palau buscaba y encontró. Esta es la historia de Francisco Palau y Kern. Veremos que su vida es lucha y fe. ¿Nos enseñará algo esta vida? ¿Y traerá alguna novedad a alguien que por su gran cosa amada sufre y dice que está en paz? En tierras de Lérida. Lérida, una tierra muy noble desde hace mucho tiempo, porque sus hechos, mujeres y hombres, la hacen grande. Francisco llegó un 29 de diciembre de 1811, un frío día de invierno, a orillas del Bajo Segre, en la antigua ciudad de Aitona. Conocida por árabes, por romanos y señores de Moncada, que le dieron mucha fama. Francisco nació en plena guerra por la independencia. Por eso es el año del hambre y la miseria. Pero Dios pensó que este lugar fuera la cuna de este niño, que llegará a ser grande a los ojos de Dios y de los hombres. Su familia era campesina, sencilla, trabajadora, y creían en la ternura de Dios. Por eso sus padres y sus hermanos lo rodearon de cariño y cuidado. El mismo día de su nacimiento, como se acostumbraba en aquellos tiempos, lo llevaron a la iglesia para que lo bauticen. La iglesia, a la que él tanto amará, lo recibió con mucha alegría. Junto con sus hermanos, Clara y Teresa, Francisco confirmó su amor a Jesús y sintió que su corazón se fortalecía. Mientras vivía en su pueblo, todos lo querían, desde su maestro hasta sus compañeros. Desde muy chico demostró ser muy generoso, dando su merienda a un pobre sin que se la haya pedido. Recordando esta experiencia, cuando es grande, Francisco nos contó que a los 7 años aprendió qué cosa era amar. Al lado de su papá, fue a la parroquia para cantar y alabar a Dios, al que irá conociendo cada día un poco más. Se levantaba muy temprano, así lo hacían todos en Aitona, y junto con sus padres iba al Rosario de la Aurora. Y a veces le pasaba que, por querer ir a rezar, a estudiar o a trabajar, olvidaba el juego y dejaba a sus compañeros. Sus padres no querían separarse de él, pero como eran buenos cristianos y querían de verdad a su hijo, se preguntaban qué es lo que Dios tendrá preparado para él. Por eso, cuando el cura y su hermana Rosa lo aconsejaron para que se fuera a Lérida a estudiar, lo apoyaron y acompañaron en su decisión. El dolor fue muy grande. Se separó de su pueblo y de su querido hogar, pero también lo ponía contento la tarea que Dios le tenía preparada. Los padres y los hermanos que se quedaron en Aitona lo animaron y le dijeron que siempre se iban a amar. Su hermana mayor, Engracia, tuvo como nieta a la que luego fue santa, Teresa Jornet. El otro hermano mayor, José, se quedó siempre en su casa y cuidó a sus padres hasta que ellos murieron. Ramón Benet, el cuñado, y Rosa, su hermana fiel, lo recibieron en su casa y se hicieron cargo de él. Se cree que fue en Butzenit cuando Cristo lo invitó a seguirlo. Y comienza la aventura. Francisco Palau se entregó sin ninguna resistencia y llegó al seminario de Lérida, donde se forman los jóvenes que luego serán sacerdotes. Y Dios sigue haciendo una gran obra en el corazón joven de Francisco. Un día, su hermana Rosa fue a verlo, y en su cama encontró unas ramitas de olivo que Francisco había puesto. Es porque ya desde niño quiso parecerse a Jesús, y con pequeños sacrificios le demostraba su amor. Así fue de humilde y limpia la vida de nuestro joven que pasó de Aitona a Lérida, donde empezó a hacerse hombre. Cuando Francisco tiene casi 17 años, le conceden una beca por los méritos ganados en los estudios. Era admirador de Elías, un profeta que vivió en el desierto y que solo buscaba la gloria del gran Dios de la verdad. Según cuenta la Biblia, Elías oró con fervor en el Monte Carmelo y desde entonces muchos hombres deseaban hacer lo mismo.
Así Francisco descubre que su vocación era ser carmelita. A sus 21 años, en el año 1832, dejó el seminario y se marchó con los carmelitas descalzos. Allí seguirá estudiando y viviendo la oración, como se hace en el Carmelo de la Gran Teresa de Ávila. Y más complicaciones. Eran tiempos complicados. Los liberales y los carlistas desataron una guerra. A pesar de eso, no hay viento que detenga a Francisco. Él no tiene miedo y sigue adelante en su camino. En 1835, Barcelona está ardiendo. Se quemaron los conventos. Francisco descubre en ese momento triste a un fraile ciego y anciano que no puede escapar y sin dudarlo lo ayuda a salir. Francisco Palau se presta para salvarle la vida, dispuesto a ofrecer la suya si Dios así lo quería. Una vecina de su convento, con mucha delicadeza, les ofreció alojamiento. Muchos revolucionarios van buscando a los fieles que han huido y no saben dónde están. La dueña hizo esconder a Francisco en un armario y los revolucionarios sospecharon. ¿Habrá un fraile? Mientras tanto él rezaba. No pudieron abrir la puerta porque se partió la llave y de esa manera salvó su vida. Pero al cabo de algunos días se entregó en la Ciudadela con otros religiosos y los encerraron en la cárcel. Cuando consiguió ser libre, Francisco volvió a su hogar y sus padres se alegraron mucho viendo a su hijo que regresaba sano. Sacerdote de la Iglesia. Han pasado algunos años y empezó a prepararse para llegar a sacerdote. El 2 de abril de 1836, a Francisco, el obispo de Barbastro, lo consagra como ministro. A partir de este momento, se entrega al apostolado sirviendo fiel a la Iglesia, como su gran enamorado. Misionero apostólico. Va a predicar por toda la región de Cataluña, y por esta razón los obispos lo nombran misionero popular. Pero también en su corazón tomará la decisión de encontrar al Dios que habla en el silencio y en la oración. Solitario. Por eso busca una gruta donde vive pobremente. Y con estas experiencias, Francisco se ha definido como apóstol. La entrega y la penitencia de aquel joven carmelita para algunos de su pueblo supuso un cambio de vida. Exiliado. La guerra civil de España se hizo larga y dolorosa. Liberales y carlistas iban sembrando el terror. Cada día había más peligro y surgían más dificultades para servir al Dios de la libertad. Por eso Francisco y su hermano Juan dejan España y pasan la frontera hasta llegar a Francia. En Perpiñán y Montauban, él habla siempre de Cristo y los que lo escuchan creen lo que él ha visto y oído. Le sacan la soledad. En el castillo de Mondesir, de nuevo hará la prueba de vivir muy pobremente en una sencilla cueva. Y muy pronto lo seguirán unos jóvenes que ven en Francisco una gran entrega a Cristo. Su vida es intensa, predica, ora y escribe. Puede decir con San Pablo: en mí solo Dios ya vive. Ermitaño por la Iglesia. La gruta es tan pequeña que no puede estar en pie, pero Dios lo hace más fuerte y lo acerca más a Él. Escribe relatos místicos, lucha del alma con Dios, también vida solitaria. ¿Y quién es la Iglesia de Dios? Muy pronto corrió la fama de que Francisco era santo y muchas personas empezaron a imitarlo. Todos hablaban de él, pero como siempre, la envidia. Sí, esto despertó la envidia. Francisco fue difamado y sin piedad lo criticaron y lo acusaron al obispo. Y el obispo no lo quiso recibir, ni tampoco le contó él por qué se lo acusó. No había en él rencor,
sabiéndose inocente, con una gran sumisión, siempre se mostró obediente. Aunque su obra era buena y a nadie hacía dudar, con mucha paz se decidió a dejar aquel lugar.